Entonces, para alcanzar un título profesional, usted tiene que matricularse en una universidad, algunos mirar a ver cómo van a conseguir el dinero para pagar el semestre, sacar buenas calificaciones, en fin, todo lleva una serie de actividades. Y esa serie de actividades, pues necesariamente requiere que también, cuando yo planteo objetivos, pues hayan unos controles para poder verificar que vaya por buen camino y que los objetivos se estén cumpliendo. Entonces a mí me dicen, ¿qué es un proyecto? Digo, es algo que no es una idea que está plasmada y que el trabajo, ¿cuál es? Poderla cristalizar. Entonces, por allá recojo una frase del profesor Sakai, donde el profesor Sakai dice, mire, tener una idea es el 1%, cristalizarla es el 99%. Yo soy un poquito más generoso, entonces yo digo, no, cristalizarla lleva, tener la idea es el 5 y cristalizarla es el 95%. Porque mire, nosotros como seres humanos pensantes, todos los días, ¿ustedes me están viendo a mí? Sí. Sí, profe. Bueno, sí, profe. Ustedes todos los días generamos ideas. ¿Quién tiene una idea el día de hoy? ¿O a quién se le ha venido una idea el día de hoy? Pues, a mí, pues, o sea, como de hacer un proyecto, emprender algo o algo así. No, una idea cualquiera. Ok, normal, ¿no? Pues todos los días, todo el tiempo. Todo el tiempo, por pecuecas que sean las ideas, perdónenme la palabra, yo hablo así, por pecuecas que sean las ideas, es una idea. Que no todas las ideas las llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos suficientes, no tenemos el tiempo, o son ideas que son ahí. Pero nosotros constantemente generamos ideas. Por lo menos, para quien le habla, para mí mis mejores ideas, un jefe que yo tuve me decía que las mejores ideas venían cuando uno estaba en estado de reposo. Y yo a veces por la noche estoy durmiendo y se me viene una idea a la cabeza y yo duermo con una libretica al lado y la apunto allí. Entonces ahí lo que hago es apuntar mis ideas. Como lo digo, por pecas que sean, ahí tengo mis ideas. ¿Y qué es lo que estoy armando? Una lluvia de ideas que en algún momento, cuando tenga alguna necesidad, pues entro a revisar qué ideas he apuntado en esa libreta, a ver cuál de ellas me puede servir. Es una píldora que les acabo de dar. ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué es un proyecto? Algo que no es, algo que se debe cristalizar. Ahora, para poderlo llegar a cristalizar, pues allí es donde entra la parte de formulación y evaluación de proyectos. ¿Por qué? Porque no es solamente generar la idea. En generar la idea, en el momento en que yo digo, la voy a ejecutar, pues yo tengo que entrar, primero a hacer todos esos estudios para poder verificar si esa idea es factible, si esa idea es viable y qué necesito para poder llevarla a cabo. Y eso es formulación y evaluación de proyectos. ¿Preguntas? ¿Puedo seguir? No, profe, todo bien hasta el momento. Todo bien, sí, profe, señor. Sí, profe, puede seguir. ¿Aburridora la clase? No, profe. Para nada. Está interesante lo de anotar las ideas, creo que es muy interesante. No pasa mucho que se te olvidan. Sí, sí. Y no le estoy cobrando por eso. Bueno, espérenme un segundo, yo prendo el aire acondicionado que me lo acabaron de apagar y ya este comenzó a calentar. Le dicen listo. Digamos la idea, entonces en ese concepto de proyectos, solamente en el momento en que nosotros podamos o pongamos en práctica el poder cristalizar esa idea, poner a rodar todo ese andamiaje para poder cristalizar o llevar esa idea a cabo, solamente hasta allí podemos nosotros saber si ese esfuerzo valió o no valió la pena. Entonces, por eso yo siempre digo que dentro de las partes fundamentales de todo proyecto están los objetivos. Y esos objetivos son los que me marcan a mí la ruta que yo debo seguir para alcanzarlos.
Y como hay una ruta a seguir, pues lo primero que tengo que hacer yo es, así como formulo esos objetivos, tener claro cuáles son los indicadores con los cuales voy a medir el alcance de esos objetivos. Ahora, puede llegar el caso, y se presenta en reiteradas ocasiones, de que una vez finalizado el proyecto, yo no quede conforme con los resultados obtenidos de ese proyecto. ¿Y qué puede pasar ahí? ¿Por qué se puede dar eso? Porque el resultado que usted obtuvo no era lo que usted estaba esperando. Sí, pero una mala planeación. Una mala planeación, ¿qué más? Profe, no tuvo unas buenas estrategias para desempeñar. No tuvo unas buenas estrategias para desempeñar. Listo, puede pasar todo eso. Ahora, yo conozco proyectos muy bien formulados, pero han fracasado. ¿Y han fracasado por qué? Porque de pronto no tuvieron como ¿cómo le puedes llamar yo? No tuvieron como esa capacidad de poder responder a los factores externos que de una u otra manera pueden afectar al proyecto como tal. Mire, y para la muestra un botón, ¿cuántas empresas se han quebrado? ¿Producto de qué? De esta pandemia. La pandemia fue algo que salió de la noche a la mañana y nadie estaba preparado para poder afrontar esto. Solamente aquellas empresas que tenían un pulpo financiero de respaldo son las que han podido subsanar, pero las pequeñas y medianas empresas que viven del día a día son las que se han visto más agobiadas para poder hacer el enfrentamiento a esto de la pandemia. Entonces, todos esos proyectos quedaron rezagados, y no es que estén mal formulados, sino que hubo un factor externo llamado COVID-19 y lo llevó a fracasar. Ahora, eso puede ser una razón, los factores externos y la poca capacidad de respuesta ante esos factores, primer condición. Y lo segundo, puede suceder también de que el proyecto esté bien formulado, pero hubo falla en los indicadores. Indicadores que ustedes ya vieron planeación, ¿no? Entonces, en planeación se hablan de indicadores, más que todo de cuadro integral de mando, Kaplan y Norton. Entonces, Kaplan y Norton me dicen, mire, el cuadro de mando lo que me permite a mí es generar unas alertas tempranas donde me dice si hay desvíos en esos objetivos que yo estoy alcanzando. Entonces puede llegarse a dar que el proyecto puede haber quedado muy bien formulado desde su parte de planeación, pero los indicadores o la revisión de esos indicadores, porque también puede suceder de que hay personas que los crean esos indicadores, pero nunca les hace un monitoreo. Y el monitoreo es importante porque es aquel que me permite a mí revisar si realmente voy por el camino correcto. ¿Preguntas? No, profe, pues la verdad todo lo que está diciendo yo lo estoy asociando mucho como una partida de ajedrez o algo así. A mí me gusta mucho. Ajá. Y la verdad todo lo que está diciendo, digamos, lo puedo meter ahí sin problema. O sea, por ejemplo, lo que estás diciendo, lo de los indicadores, que pues en el ajedrez existen unas cosas, digamos, unas técnicas para saber cómo está la posición, pues, o sea, para identificar quién tiene ventaja por tal lado y todo eso. Entonces, la verdad es que se asocia mucho con lo que vendría siendo el análisis de una partida de ajedrez. Mire, y les voy a poner un ejemplo más reciente. Les voy a poner el ejemplo de ustedes mismos. Creo que a la mayoría de los que están aquí, el papá les paga el semestre. ¿Sí o no? Sí. En caso no. Bueno, pero a la mayoría. No. A la mayoría. Yo tengo 2 hijos en la universidad. Entonces, ¿qué hago? Yo hice dentro de esa proyección, y dentro de esa proyección que tengo, el uno estudia fisioterapia, la otra estudia derecho.
Ambas duran 5 años. ¿Qué espero yo? Que por lo menos en 6 años ya tienen que haber alcanzado el título. La proyección que yo he hecho como padre. De mi hijo, usted en tantos años ya tiene que haberse graduado de fisioterapia. Usted en tantos años ya tiene que haberse graduado de abogada. Listo. Yo cada mes pago el semestre. Pero yo no me quedo allí. Yo hago control. Y dentro de ese control, ¿qué digo? Venga, ¿usted cuántas materias matriculó para este semestre? Ven y yo veo, saca un print de qué materia están viendo. Pues ya deberías ir en quinto. Hay uno que va en quinto. El de fisioterapia va en quinto. Entonces le digo, ven y yo veo. Sí, todas sus materias son de quinto. Donde yo llegué a ver una materia por allá matriculada de tercer semestre, ¿cuál sería mi pregunta? Vení, ¿por qué tenés matriculada esta materia de tercero? ¿Qué pasó allí? Y puede que alguno de ustedes diga, este man sí debe ser muy cansón como papá. No, es un control. Entonces le digo, vení, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenés matriculada esa materia de tercero si vos vas en quinto? No, es que por allá perdí tal materia. Y yo al final del semestre les digo, venga, sáquenme un tabulador de notas, yo veo, a ver cómo fue su rendimiento, qué pasó. Y ese es el control. Aquí me ha tocado ver, cuando era director de programa de administración, me llegaron cualquier cantidad de casos. Me tocó ver, y le hice un favor a un amigo, donde el señor vivía en Quito, y cada semestre le mandaba la plata al hijo para que matriculara. Y se presentó aquí el señor, y me dijo, que yo creo que mi hijo ya debe ir en décimo. Y dije, pues miremos a ver. Y comenzamos a indagar un print de nota, o respuesta. Yéndole bien, el muchacho había cursado hasta segundo semestre. Y el resto pagaba, matriculaba en asignaturas, las dejaba ahí, ni que presentaba parciales, no volvía a las clases, en fin, y así. Y le tocaba ver a uno la cara, cómo se desencajaban las caras de sus padres de familia. Y uno decía, ¿qué faltó ahí? Control. Es lo mismo. Mire, dentro de proyectos, el inversionista le dice a usted, venga, ¿cómo vamos? Ya usted le dio un anticipo, el 40%. ¿Usted qué hizo con el 40%? ¿Hasta dónde avanzamos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? Pero si usted entrega Buplata y no vuelve a dar cuenta de nada de eso, apague, vamos. Y eso, entonces, ¿qué es un proyecto? Mire, proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. ¿Qué sacan ustedes de esa definición de lo que es un proyecto? Es una respuesta a las necesidades constantes que tiene el ser humano independientemente del área en que hablemos. Por ejemplo, llegó la pandemia y se creó la necesidad de no ir a citas presenciales, citas médicas presenciales, entonces se creó la telemedicina, aunque ya estaba creada, pero pues como que no se le daba la importancia y entonces ahora ya se tocó como hacer un proyecto de ley que regulara las consultas telefónicas o por videollamadas. Entonces entiendo que eso es un proyecto, eso responde a una necesidad que está teniendo la humanidad. Mire, ¿alguien más quiere opinar? Mire, con lo que dice Joana, es muy cierto. Yo me sentaba en estos días con unos amigos a conversar y llegábamos a una conclusión, y difícil que nosotros llegáramos a una conclusión, pero esta vez pudimos,
y decíamos, mire, difícilmente el mundo va a volver a ser como era antes de esto, antes de la pandemia. ¿Y en qué sentido? Esta pandemia nos ha enseñado de que nosotros podemos hacer las cosas de una manera diferente. La tecnología, la tecnología va a estar mediando nuestras vidas y eso es algo inevitable. Igualmente, las empresas ya se dieron cuenta que aquellas plantas robustas, aquellas infraestructuras físicas robustas, están mandadas a recoger. Mire, el teletrabajo, que era algo que estaba allí, pero que a algunos les daba miedo, a algunas empresas les daba miedo, ¿en qué sentido? Había pánico y las empresas... Al patrón le gusta estar viendo lo que uno hace. No, mire, ese paradigma ya está revaluado. Pero ahora con la pandemia. Pero ahora con la pandemia, pero mire, el empresario se ha dado cuenta de que es que yo la tengo usted en la oficina y usted me está consumiendo a mí luz, porque usted se... energía, perdón, no luz, energía. Por el computador, me toca que dotarle a usted de un computador, me está consumiendo agua porque usted va al baño, consume alcantarillado, me toca que darle lo del tinto, lo del subsidio de transporte se salvó porque el gobierno dijo, no importa si no hay derecho, porque algunas empresas decían, como no estaban yendo al trabajo, decían quitar el subsidio de transporte. Entonces, el gobierno se dijo, se reemplaza el subsidio de transporte por subsidio de conectividad. Entonces tienen que pagar el subsidio de conectividad. Cuénteme. Y si la empresa, por ejemplo, queda la parte afuera de la ciudad, entonces también les toca dar la parte de la alimentación, de si la persona trabaja todo el día. O sea, bueno. todo el almuerzo, ese pequeño, pues si la empresa queda en una zona, creo que llama rural, y no hay donde los trabajadores vayan, pues a la empresa le toca pues, esa parte. El casino, ajá, el casino. Los casinos. Pero miren, ¡Qué entonces... putas! ¿Qué pasó? Olé. Aló. Aló. Aquí seguimos, profe. Bueno, mire, entonces, ¿qué sucede? Las empresas se dieron cuenta que, me puedo ahorrar una cantidad de costos y que esos costos realmente pues hacen un huequito y me pueden generar a mí cierta utilidad. Entonces, por ello digo, mire, esto está cambiando. Lo que pasa es que como este cambio fue así, porque fue un cambio brusco, va a llevar un tiempo adecuarnos a eso. Pero entonces, ¿de dónde vengo yo? Mire, los grandes proyectos radican en poder identificar las necesidades. ¿Las necesidades de quién? De las personas. Siempre que usted va a tener una necesidad, usted va a decir, no tengo una necesidad. Las personas dicen, yo tengo es un problema. Y ese problema va a necesitar de una solución. Y ahí es donde yo voy a tener tres alternativas de solución para poder entrar a satisfacer el problema que tiene esa comunidad, la necesidad que tiene esa comunidad. Ahora, cuando yo logro identificar cuál es el problema, voy a tener un porcentaje más alto de que mi proyecto sea viable y sea exitoso. Entonces, ahí donde yo digo, mire, aquí se tiene que uno volver como los niños, preguntarse ¿y por qué? 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 Entonces, y aquí voy a traer un ejemplo que a algunos les puede causar risa, pero es la verdad, es la pura verdad. Porque nosotros en algunos casos
somos muy dados a no atacar los problemas de fondo, sino a atacar los problemas muy suavemente, irnos por las ramas, como se dice aquí en el Valle del Cauca. Entonces, yo les voy a poner aquella moraleja de el esposo que llega al apartamento y encuentra a su mujer, a su esposa, siéndole infiel con otro tipo en el sofá. Solución, botemos el sofá. Esa es la solución. ¿Será correcta? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Pues el sofá no tiene la culpa. Cambiar la funda del sofá. El sofá no tiene la culpa. Mandarlo a lavar, ¿sí o no? ¿Cuál es la solución? Sí, claro. Se va él, me voy yo, pero algo hacemos porque hasta ahí llegamos y punto. ¿Será? ¿Será esa la solución? Oye, que se vaya ella y él también. O sea, Que escojan diferentes caminos ya. ya van a dejar huérfano el sofá. No, mire, ahí uno se debe sentar, porque es que puede ser de que la culpa no sea de la mujer. La culpa puede ser de él, como hombre. Y usted dirá, ¿y por qué? Ah, porque es de las personas que nunca tienen un gesto de cariño con ella, siempre llega tarde, nunca hay plata, la tiene descuidada, en fin. Esas pueden ser consecuencias. ¿Sí? La señora se sintió falta de afecto, entonces consiguió quien le diera el cariñito. Y usted dirá, no, conmigo tiene que ir. Pero no, mire, ¿por qué? Porque entonces el día de mañana, está bien, usted se va y la deja. Con el tiempo se consigue otra persona, pero va a estar con la misma actitud, le va a pasar lo mismo. Entonces se la va a pasar de fracaso en fracaso. Entonces, mire cómo proyectos nos está indicando que tenemos que ir a los orígenes de una oportunidad para usted poder desarrollar un proyecto. Se puede cristalizar, se puede decir una solución. Ahora, ¿qué es lo peor que le puede pasar a uno? De que solamente haya o que solamente yo presente una alternativa de solución para un problema. Entonces yo le digo, eso le pasa a uno cuando uno es muy feo y solamente tiene una dama que se enamore de uno. Pues con nada me tengo que casar. No hay más. No me llegó nada más. Pues me tengo que casar. A menos que tenga plata, profe. ¿Ah? Nada. Uy, el sábado salí a comer con mi familia. ¿Cómo es que le llaman ustedes? ¿Un sugar qué? ¿Un sugar daddy? ¿Cuál es el sugar daddy? Mis hijos que decían, un sugar. La jovencita. El hombre viejito con la jovencita. Bueno, O el sugar mommy es el hombre joven con la viejita. con la katana. Bueno, ese era un sugar daddy. No, fue mal. El problema de uno es ser feo y no tener plata. Un señor como ya de 60 y pico de años, como con la pelada no tenía más de 28 años. Y está invirtiendo billetes fuertemente. Pero vea lo que hace la plata. ¿Ah? Los superpoderes de la plata, profe. Entonces, decía mi esposa, el problema no es ser feo, el problema es no tener plata. El problema es no tener plata. Yo inclusive llegué a pensar en sí lo que estabas diciendo, que era la hija. No, para la hija no se le dan besitos y no se acaricia así de esa forma. Bueno, entonces, mire, uno debe tener varias alternativas de solución. Cuando tengo varias alternativas de solución, pues da la posibilidad de poder hacer esa evaluación y poder mirar cuál es la que más me conviene. En ese sentido,
nosotros nos toca que tener claridad acerca de qué es lo que yo quiero. Porque si usted ve esa necesidad y no tiene claridad acerca de lo que usted quiere, pues difícilmente va a saber cuál es la solución que más se ajusta a lo que usted pretende. ¿Listo? Denme un segundo. La construcción de la escuela. Y el ingenio del Cauca, por un ejemplo, va a construir la escuela. No va a ser una escuela rebumbante, pero sí va a crear un espacio en unas condiciones mínimas para que los muchachos puedan recibir clase. Ah, bueno, listo. Y comienza a rodar todo ese andamiaje. ¿Cuánto le costó a ese gobierno? Nada, pues ceder el espacio. El terreno. Nada, Ceder el terreno. Es un terreno baldío, cédalo. Listo. ¿Cuántos son los logros? Entonces comenzamos a ver factores de justificación desde el punto de vista económico y desde el punto de vista logro, alcanzar los objetivos. Ojalá, bienvenidos los proyectos donde yo pueda alcanzar esto. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? Cualquiera de nosotros que busca. Cuando nosotros decimos que andamos buscando algo bueno, bonito y barato, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando proyectos que se ajusten tanto en lo económico como en el factor de logros, que se ajuste a nuestro presupuesto, que cumpla con nuestros objetivos. Eso es. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguna duda? Bueno. No, profe. Ahora, ¿qué es lo que me dicen allí? Listo, usted tiene estos dos factores. Entonces, el económico le habla a usted desperdicios, de ahorrar costos, de conseguir los recursos y los logros de alcanzar los objetivos propuestos. Pero le dicen, ojo, mire, si usted quiere alcanzar eso, ¿sí? Usted debe garantizar, ¿sí?, que esos recursos que nosotros tenemos, recursos físicos, recursos humanos, recursos tecnológicos y recursos económicos, que esos recursos se asignen eficientemente para poder, ¿qué?, alcanzar estos resultados desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de logros. Entonces, allí es donde yo tengo que tener esa cualidad para poder en un momento, y me devuelvo acá, para poder mostrar esos proyectos. Entonces, voy a poner un ejemplo, y ese ejemplo es, usted tiene una, vuelvo y le digo, usted es el alcalde del municipio, un municipio cualquiera. Candelaria. Bueno, usted es un alcalde del municipio de Candelaria. Entonces usted dice, listo, hay una necesidad, hay un sector de ladera, hay 4.000 familias que no cuentan con el servicio de agua potable. Listo, entonces este es el proyecto. ¿Cuál es el objetivo ahí? ¿Cuál es el objetivo de ese proyecto? Suministrarle agua a las familias. Bueno, suministrarle agua a las familias. Yo digo no. Crear el acueducto que lleve el agua. No. No están siendo visionarios. ¿Me repite, por favor, cuál es el proyecto? Llevar agua es construir el servicio de red de acueducto para 4.000 familias de Candelaria. ¿Cuál es el objetivo? ¿Empresas? Que a las familias les llegue el agua. No, señor. Abastecer a las familias con el agua, ¿no? No. Mejorar la calidad de vida de las personas mediante eso. ¿Cómo es tu nombre? Luis Fidel. Luis Valencia. Mire. ¿Sí? Luis Valencia, sí. Sí, profe, Luis Valencia. Bueno, Luis, felicitaciones.
¿Cuál es la diferencia entre lo que dijo Luis y lo que dijeron los demás? Que se ve más bonito. Luis se centra No es que se vea más bonito. En la necesidad de la persona y la calidad de vida. Fue más general. Claro, profe, es que de ahí la necesidad del agua, por ende se mejoraría la calidad de vida de las personas. Claro, O sea, mire, ese objetivo está implícito en lo que tiene que ver que el agua le llegue a las familias. es un objetivo, es una visión de objetivo más amplio. Genera más perspectiva. Por eso, ver más bonito. Ver más bonito no. Mire, porque es que de allí se deriva de que las personas, mire, si yo puedo llevarle agua potable hasta a las familias, a sus casas, ¿sí? Mejora la calidad de vida. Ah, sí. Entonces, ¿qué va a mejorar? Que la persona de pronto no se van a tener que levantarse a las 4 de la mañana a cargarse 3 tarros de agua para dejar agua en su casa. ¿Eso es mejorar la calidad de vida? Sí, profe, también mejorar temas de higiene y salud. Mejorar genes de higiene y salud. De pronto estoy contribuyendo a que las personas no tengan, a disminuir el número de enfermedades infectocontagiosas o gastrointestinales por problema de los microbios o de la mala calidad del agua. De pronto también, profe, suena como interesante escuchar eso de que el gobierno estaría garantizando el mínimo vital de agua para ese sector, para las familias de ese sector, cumpliendo con el, pues eso creo que es algo constitucional o algo así, no me acuerdo, Sí. el derecho al agua. Correcto. Pero mira, lo que yo quiero en esta clase es que ustedes aprendan de que el objetivo no es aquel, o sea, que el objetivo no es, se me cayó esa puerta, antes con el objetivo construir una puerta. No, que puedan ustedes, que tengan esa capacidad de ir más allá. Y mire, se lo estoy planteando con ese objetivo. Ustedes decían, construir el acueducto. No, eso se convierte más en una acción, el objetivo más allá de lo que representa ese proyecto. Entonces yo digo, miren, entonces vamos a construir el acueducto, vamos a mejorar la calidad de vida de este sector de habitantes de Candelaria. ¿Cuánto? 4.000 familias. Listo. Empezó a rodar el proyecto. Y encontramos que por X o Y razones no se pudo cumplir con el objetivo o con el propósito, porque eso ya es un propósito, de llevar agua potable a 4.000 familias. Solamente cumplimos con llevar agua potable a 3.000 familias. Quedaron 1.000 familias en el tintero. No se pudo. Entonces, yo me voy y digo, bueno, resultados del proyecto. Entonces yo digo, señores, el propósito era llevar agua a 4.000 familias, pero no pudimos, solamente llevamos a 3.000. Cualquier persona en la cabeza puede decir, oiga, con esa plata y le faltaron 1.000 familias, se rajó, el proyecto no sirve. Y van a desestimar, porque es que fueron 1.000 familias. Pero si yo digo, mire, con este proyecto se alcanzó a mejorar la calidad de vida, mire, ahí meto el objetivo, del 75% de una comunidad que tenía problemas con el acueducto. Yo digo, 75% es un porcentaje importante. ¿O no? Claro, profe, Sí, claro. es más de la mitad. ¿Y quién lo va a entrar a refutar? Y estamos hablando de las mismas 1.000 familias que quedaron por fuera. Sino que lo estoy manejando en porcentaje. Y estoy mostrando las cifras de manera positiva. Y eso es la otra habilidad que tengo yo que entrar a desarrollar en el momento en que estoy entrando a justificar proyectos. Ahora, usted dirá, uy, pero es que eso se ve difícil. Yo no pretendo que ustedes salgan de aquí con esa habilidad, pero que sí tengan conocimiento. ¿Por qué? Porque esa habilidad la va adquiriendo usted
con el pasar del tiempo, con la experiencia. ¿Cómo la ven ustedes que tienen ojos y son inteligentes? Creo que debí haber visto esta materia antes para aplicarla en lo que yo trabajo. ¿Por qué? Porque yo soy independiente y yo soy broker internacional. Por el tema de pandemia, obviamente, las inversiones, la gente pues se disminuyeron mucho. La gente quiere en este momento garantizar una seguridad familiar, pero ya, no a futuro, sino ya, tener ya para pagar el semestre de mi hija este año, ya para poder pagar, tener seguro el arriendo del otro mes y así sucesivamente, pero la gente no está prospectándose a lo que va a suceder. Entonces, esta materia me hubiera ayudado mucho, porque obviamente al ser independiente, mis ingresos se han visto completamente afectados. Y por ser un tema internacional en lo que yo trabajo, a mí se me empezó a afectar el ingreso desde noviembre de 2019. Es decir, cuando recién explotó la bomba en China, que solamente eran 3, 4 afectados por el COVID, que era una enfermedad supuestamente huérfana inicialmente, que no se sabía que era un virus, que no se sabía nada, ahí se cayó gran parte de la bolsa y a mí se me empezó a ver muy afectado el ingreso. Entonces, obviamente ha sido un tema difícil y ver todo lo que estoy viendo ahorita en clase como que hubiera matriculado esto antes. Un cisne negro. Mire, pero mira que todas las inversiones están yendo al sector tecnológico, así que pues puedes invertir ahí. Mire, yo les voy a comentar algo. Espérenme de un segundo, yo les voy a mostrar una cosa. Ya les digo una cosa. Mire, ya les voy a mostrar. Aquí lo estoy poniendo para mostrar una página que les va a interesar. Próximas convocatorias, convocatorias históricas, y esto es nacional. Más, las personas que trabajan en proyectos tienen gente dedicada a veces a diario a estar revisando todas esas convocatorias para mirar en cuál de ellas yo puedo tener oportunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Para meter proyectos y trabajar proyectos. Ahora, hay gente que ha hecho sus fortunas o que viven de eso, de presentar proyectos, de desarrollar proyectos. Ahora, mire, ¿qué es lo que nosotros buscamos? No por el hecho de que yo formule un proyecto, le haga todo el estudio desde el punto de vista de formulación, yo no le puedo asegurar al inversionista que el proyecto vaya a tener éxito. Siempre va a haber un porcentaje de incertidumbre. Y así el porcentaje sea mínimo, así sea un porcentaje del 1%, siempre que exista riesgo, yo lo tengo que contemplar y va a haber una posibilidad de fracaso. Y yo en eso debo ser claro. Yo no le puedo asegurar nunca a una persona que
él sí que le va a recuperar su inversión. Yo le doy a conocer las posibilidades que hay de que su inversión sea segura. Ella toma la decisión. ¿Y qué es lo que debo yo brindar? Tratar de que ese porcentaje sea lo más alto posible. Y ahí, Profe, cuénteme. por ejemplo, digamos que existen plataformas que dan una rentabilidad del 8 al 32% anual. Ajá. ¿Cuánto se podría calcular el riesgo en eso? Lo que pasa es que, mira, cuando usted me dice que hay una plataforma económica que me da un 30% de rendimiento. Por ejemplo, no sé si de pronto, bueno, no, ¿qué tanto conoce de criptomonedas? El Bitcoin. Ok, vale, entonces muy poco. Un nuevo término, DeFi. ¿Conocen? Él escucha un poco. Descentralización de finanzas. Sí, sí, sí. Mire. Ajá. Entonces es donde se utilizan los smart contracts, o sea, son puros, por digámoslo así, no sé, bots. ¿Sabe qué es un bot o no? Sí, sí, sí. Bueno, son líneas de código en donde son comandos que nadie maneja. O sea, él automáticamente se maneja. Entonces, cuando le digo que da una rentabilidad del 8 al 32%, entonces un factor para que se vea eso es más que todo por el movimiento que se hace para las inversiones. O sea, la gente compra y vende. Y dependiendo de la liquidez que haya, pues obviamente, bueno, liquidez, compra y venta, pues obviamente sube ese porcentaje. Entonces la gente dice, wow, de un 8 a 32%, pero ¿dónde está el engaño? No, pues en realidad no es el engaño, sino que es oferta y demanda y la liquidez. Y pues además de tener la criptomoneda, pues de ese para que le den esa rentabilidad. Entonces, ¿cómo uno podría calcular ese riesgo? Bueno, aparte de que existen hackers de que pueden vulnerar ese contrato, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede llegar a calcular ese tipo de riesgo? Porque Pues, me imagino que alta rentabilidad, alto riesgo. Yo lo que le voy a... O sea, yo lo que digo aquí es mi opinión. He leído sobre el tema, no soy especialista en el tema. Y puede que con lo que diga sea un completo ignorante. Y lo tengo que reconocer porque no domino mucho el tema. He leído, porque a mí me gusta leer. Es más, he estado tentado a invertir una cierta cantidad de dinero en esto y a ver cómo me va, a ver si es verdad tanta maravilla. Pero dije, voy a invertir algo muy pequeño, algo muy poco. Y eso es algo que tengo pensado hacerlo este año. ¿Dónde está el riesgo? ¿O qué es lo que ha impedido que los grandes inversionistas, los grandes pulpos financieros vayan hacia allá? El riesgo. El riesgo, a pesar de que me están dando una rentabilidad bastante atractiva, del 30 y pico por ciento, tú mismo lo dices allí, el riesgo todavía sigue siendo muy alto. ¿Y el riesgo cuál es? A perder. Y yo sé, mire, que los que están metidos en el cuento le dicen, no, es que esto es seguro, pero ¿por qué vas a perder? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, no hay nada seguro en esta vida, y como le digo, no hay nada seguro. Y los contratos pueden ser vulnerados. Déjame terminar. Eso, los contratos pueden ser vulnerados. Y sencillamente, primero están los hackers, que tú decías ahora. Y segundo, mire, detrás de eso, la competencia es fuerte. Atrás, la competencia está en cabeza de quién? De los grandes países capitalistas, llámese Estados Unidos, llámese la Unión Económica Europea, ¿sí? Que no están dispuestos ¿a qué? A dejar que eso prospere. ¿Por qué? Porque es el derrumbe de sus economías. Sienten temor a perder el poder que tienen.
Y los grandes inversionistas han analizado muy bien eso. Y dice, mire, ojo, porque es que en un momento dado, estos grandes señores se ponen de acuerdo y créanme, lo pueden tumbar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que estos países no se han ido de frente contra este tipo de transacción porque todavía no lo han considerado un peligro. Y ese es el temor, donde en estos momentos la incertidumbre radica en que estamos a la expectativa de cuáles van a ser la reacción de estos capitalistas hacia eso. Profe, de hecho en Estados Unidos está regulado. De hecho, para comprar y vender tenés que tener una licencia allá en Estados Unidos. Correcto, pero mire, esas regulaciones son mínimas. Y aquí, pues por lo menos cualquier persona abre un correo y se mete a un exchange y compra y vende y ya. Ahora, lo hace P2P mire, y sencillo. Cuando usted, en cambio en Estados Unidos sí es muy diferente, más regulado. Cuando usted invierte dinero en la bolsa, tiene un respaldo, tiene una seguridad de que ahí hay una entidad que lo está respaldando. Pero acá tú te metes en el cuento y estás apostando a la buena de Dios. Sí, sí. ¿Cuál es tu respaldo? Entonces, allí nace esa incertidumbre. Entonces, mire, y hemos tenido experiencias. Mire lo de DMG. Una rentabilidad. ¿Y cuánta rentabilidad daba? Pero mire que en ocasiones la rentabilidad en un día de la inversión no es anual. Puedes llegar a ser un 70% de la inversión. Claro, mire, y eso, mire, y se va a poner un poco más de fondo. No sé si ustedes se dieron cuenta que hace más o menos un mes la Organización Mundial de la Salud trasladó científicos a China para poder identificar el origen del virus, del coronavirus. Sí. ¿Sí? Bueno, ya hubo un primer informe. Y ese primer informe radica en que estos científicos llegaron a la conclusión de que efectivamente el virus no fue incubado, sino que vino de manera natural, se dio de manera natural, pues por todo lo que sabemos. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué fue o qué es lo que se está circulando hoy en día? Se pretendía hacer un juicio a China porque estaban seguros de que el virus había sido incubado, que era un arma de China para atacar estas grandes potencias. Pero se encuentran de que estos científicos dicen, no, mire, el virus no es de laboratorio, el virus se da por causas naturales. Listo. Entonces, ahora voltearon la torta y el juicio que le pretenden hacer a China es por ocultar información. Entonces, ¿cuál es el juicio? ¿O hacia dónde está fundamentado? Lo que están diciendo, mire, señores chinos, del gobierno chino, ustedes sabían del virus y ahora ya hay una información que dice que el virus en China no se dio en noviembre del año 2019. No, eso venía antes. Que el virus venía desde antes. Entonces, el juicio que le van a hablar, que le pretenden estas grandes potencias de China es que ella ocultó información porque conociendo el virus no lo dio a conocer. Y lo que estaban diciendo es que si ella lo hubiera dado a conocer a tiempo, en ese tiempo se hubieran podido comenzar a trabajar sobre las vacunas, que tocaba salir corriendo a mirar cómo las producían, a producir las vacunas y se hubiera podido evitar toda esta catástrofe que se está teniendo hoy en día como consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19. Ahora, otros están diciendo, otros van más allá. Afortunadamente Trump no está en el poder. Y decían que esa era una tercera guerra mundial, con la única diferencia es que no se había disparado ningún misil. ¿Por qué? Porque era el arma que tenía China, que se le dio para atacar a estas grandes potencias. Mira hacia dónde va todo eso.
Y mire lo delicado que es. Y lo mismo está pasando con esto. ¿Sí? Hay que mirar a ver el día de mañana qué se inventan estos. ¿Por qué? Porque es que los grandes capitalistas del mundo no van a querer ser el poder. Ellos quieren seguir teniendo el control. Y mire, aquí nos dañamos las vestiduras. Aquí se dañan las vestiduras los de izquierda contra la derecha y los del centro. Yo afortunadamente soy del centro, pero no del centro demoníaco. Voy por la mitad. Yo ni creo en la izquierda ni creo en la derecha. Yo creo en planes de gobierno. Creo en proyectos. Entonces, creo en no hay personas. centro, bro. ¿Ah? Aquí no hay centro. Todos los representantes del centro siempre tienen ideas que tienden uno a la derecha, otro a la izquierda. Mire, pues yo en temas políticos no me pongo a estar opinando porque eso es un tema donde los de izquierda defienden a los de la izquierda y los de derecha defienden a los de la derecha y eso es algo inagotable. Pero, bueno, se me fue la idea. ¿En qué venía yo conversando? ¿Qué venía yo diciendo? Estabas hablando sobre la cosa del coronavirus, la demanda y todo eso. Bueno, entonces mire, y dicen, mire, eso desestabiliza. Entonces, aquí en Colombia, nosotros nos rañamos las vestiduras en esas peleas. Pero mire, señores, mientras nosotros peleamos en la calle, discutimos con el vecino, discutimos con la familia, tenemos que entender algo. Primero, que el presidente no lo pone usted, no lo pongo yo. ¿Quién lo pone? El capitalismo. Los empresarios. Los empresarios. Los bancos. Los empresarios los ponen los grandes capitalistas. ¿Por qué? Porque ellos buscan de una u otra manera salvaguardar su capital, y una manera de salvaguardar su capital es allí. Ahora, mire, y no defiendo al presidente Iván Duque, no defiendo a Juan Manuel Santos, no defiendo a más de uno de las, mire, Duque, Santos, hasta el mismo Materife. Bueno, Materife tiene un poquito más de pantalones. Pero mire, aquí tenemos que entender algo. Que aquí las decisiones no las toma el presidente. Aquí las grandes decisiones, ¿quiénes las toman? Eso. Fuera de... ¿Quiénes las toman? Los empresarios, el capitalismo. ¿Sí? Un tipo como Juan Carlos Moreno, presidente, puedo ser muy bien intencionado, puedo tener muy buenas propuestas, pero es que lastimosamente hay unos señores que llaman senadores, señores congresistas, y esos congresistas son los que gobiernan este país y obedecen a sectores privados. Mire, aquí salieron los medios de comunicación y más de uno a criticar a Duque porque le incrementó el salario de los congresistas en un 6%, mientras que el salario mínimo aumentó en un 3.5%. Y Duque, HP, y Duque, yo no sé qué. Yo me reía. Yo le decía, mire, el desconocimiento lleva a que suceda esto. La decisión de aumentar el 6% a los congresistas no es del presidente. ¿Quiénes fueron? ¿Los mismos congresistas? Los mismos congresistas. Y salió por ley. Y si el Congreso, en su divina providencia, dice, o sacan algo que dice que le van a aumentar el 10% a los congresistas, pues el presidente no le queda más de otra, sino que acatar la orden. Pues es que aquí en Colombia hay 3 poderes. ¿Y los 3 poderes cuáles son?
el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El presidente es el ejecutivo. ¿Y el ejecutivo es para qué? Para aprobar todo. Para firmar el documento de los proyectos que Profe, ¿qué presentan pasa los cuando socios. los tres poderes, qué pasa cuando los tres poderes pertenecen a un mismo partido político? Pues obedecen a unos propios intereses. Entonces, mire, Entonces hacer parte y parte. Mire, y yo le digo una cosa, y es allí donde se arma todo esto. Mire, yo como presidente tengo una propuesta, y mi propuesta no es bien acogida por algunos congresistas, y que son la mayoría. Entonces tengo que salir ¿a qué? Al famoso clientelismo. Y dentro de ese clientelismo, entonces tengo que comenzar a obedecer a favores políticos para poder que esa propuesta tenga aval dentro del Congreso. Y eso es la vida del congresista. Mirar a ver qué hay. Por eso, mire, esta idea yo la tenía y la pude entender aún más viendo una serie en Netflix. Yo creo que yo se lo dije a ustedes, El sobreviviente designado, Survivor Designated. Véansela. Ah, el del vicepresidente. Sí, esa me la vi, profe. ¿Buena o mala? Sí, buena. Buenísima. Un tipo bien intencionado, bonachón, y mire, que a todo lo que tiene que hacer para poder sacar sus ideales adelante. Entonces, aquí nos desgastamos tirando pullas y no vemos, y por lo menos quien le habla, mi postura para las próximas elecciones, sea cual sea el candidato que se me acerque a decirme que le colabore con el voto, le haré una pregunta. ¿Usted ya fue senador? ¿Ya fue representante? Pues que sí. Ah, ¿usted sabe contar? No cuente con mi voto. No se lo voy a dar. ¿Cómo se llama la serie? Survivor Designated, sobreviviente designado. ¿Listo, jóvenes? ¿Cómo la ven? Bien, profe. Bueno, entonces, ¿quién toma la decisión sobre un proyecto? Pues la decisión sobre un proyecto la debe tomar, la tomo yo, pero lo que busco es que ojalá podamos tener o conformar un equipo, y ese equipo contenga un grupo de profesionales multidisciplinarios que me permitan a mí tener una visión más amplia de lo del proyecto para así tomar una decisión. En algunos casos, las decisiones las tomo yo, pero yo trato siempre de rodearme de un grupo multidisciplinario para que me puedan evaluar. Entonces, por ejemplo, hay grupos donde está el abogado, está el administrador, está el contador. El contador da su punto de vista o da su opinión desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista números. El abogado casi siempre da su punto de vista desde la parte legal. El economista puede decir, mire, desde el punto de vista económico, yo he analizado que el sector, Entonces, eso enriquece a un grupo. Y ese grupo me va a poder permitir a mí tomar mejores decisiones. Entonces, mire, y eso se me asemeja a un equipo de fútbol. Imagínense usted donde el equipo de fútbol, todos los 11 sean delanteros o todos los 11 sean defensas. ¿Qué pasa? No fluye, no funciona. No funciona, no pasa nada, no se cumplen los objetivos. Entonces, eso es lo que yo debo tratar. Mire, ahora, ¿qué es lo que yo debo tratar de conformar siempre? Cuando voy a trabajar en grupo o a tratar de formar grupos, poder conformar grupos buscando siempre el complemento. ¿Qué es lo que me hace falta? Es igual, cuando yo me consigo mi esposa, entonces uno no se debe, yo soy de los que digo que uno no se debe casar enamorado, uno se debe casar es con el complemento, aquella persona
que tiene lo que le falta a uno. Y si nos remitimos a las citas bíblicas, entonces yo digo, para poder llegar a ser los dos en uno solo. ¡Oh! Que me salió lo religioso a mí. Y eso es lo que busca. Pero imagínense en dos personas mal geniadas, imagínense en dos personas buenachonas, dos personas del mismo carácter, pues no van a llegar a ningún Pereira. Dos tímidos. O dos tímidos. O dos temidos. Se matan. Entonces, conformar grupos multidisciplinarios. Entonces, la formulación y evaluación de proyectos es aquel documento o aquel estudio donde se precisan esos objetivos, se establecen unos objetivos, se establecen los cursos de acción que yo debo realizar, cuáles son los resultados de esos cursos de acción, y cuando yo comienzo a plasmar esos cursos de acción, pues debo comenzar a tener en cuenta cuáles son los recursos que yo debo garantizar para poder entrar a desarrollar ese proyecto de tal manera que esa necesidad que nosotros detectamos en el problema se pueda satisfacer. Eso es formulación y evaluación de proyectos. Entonces, dentro de esa formulación y evaluación de proyectos, para algunas empresas se convierten en unas unidades específicas mediante el cual se planea dar solución a un problema. Entonces, por ejemplo, si es alcaldía local o es departamento estatal o un ministerio, deben estar pensando, bueno, cuáles son los problemas que tienen esa comunidad. ¿Cuál es, por ejemplo, el Ministerio de Educación? ¿Qué está pasando con las escuelas? ¿Qué va a suceder ahora que vamos a manejar el método de la alternancia? El método de la alternancia, bueno, nace un nuevo proyecto. ¿Cuál? Que vamos a comenzar a que nuestros hijos, los estudiantes puedan ir a las escuelas, pero ¿qué nos vamos a encontrar? De que hay algunos que no cuentan ni siquiera para comprar un tapabocas. ¿De qué manera le vamos a dar el kit? Entonces ya no estábamos hablando del kit escolar, sino del kit bioseguridad. Seguridad. ¿Sí? Conformado por el alcohol, por el tapabocas y algunos por los guantes. Entonces uno dice, bueno, entonces ya no solamente tenemos que pensar en el kit escolar, sino que el kit biosaludable. Bueno, y a partir de allí tenemos que sacar una licitación de cuál va a ser el proveedor que nos va a garantizar poder entregar el kit al niño con el tapabocas y la gel y el alcohol. Y cada cuánto vamos a empezar a brindar ese kit. Entonces, miren, es una unidad específica, pero que requiere de una planeación con el fin de dar una solución. En los proyectos privados, en un proyecto privado, ahora con todo esto de la pandemia, que las empresas o los negocios se están trasladando hacia los negocios en Internet. Entonces, hablamos del marketing digital. Entonces, el marketing digital, ¿qué es? Son las estrategias que yo debo formular para poder hacer transacciones a través de la red. ¿Y qué es el e-commerce? El e-commerce son poder esas estrategias llevarlas a cabo. Ya, ¿cómo ser efectiva esa transacción? Es la diferencia entre el marketing digital y el e-commerce. Entonces, en eso, yo debo, pero eso debe ser un documento planeado, ¿qué es lo que yo necesito? No es que yo venda arepas y las estoy vendiendo aquí, entonces me di a la tarea de que voy a poder vender las arepas por internet. Bueno, ¿qué necesito? Necesito primero saber si mis arepas aguantan de que de pronto yo las pueda enviar a Popayán. Entonces, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en enviar las arepas a Popayán? Que no se me vayan a dañar. ¿Cuál va a ser la logística? No solamente crear la página. Entonces esas son todas la planeación que yo debo realizar con el fin de ¿qué? De entrar el día de mañana a poder brindar esa solución inteligente a ese problema que la gente tiene. Entonces, ¿y en qué fracasan? De que las empresas muchas veces, o uno, cae en el error
de que no somos capaces de poder visionar todo eso a lo que yo me he abocado. Entonces, creemos que solamente es abrir una página en internet, colocar un botón PSE y pague, y usted me pide y yo le despacho. No, no es eso. Eso va más allá. Eso se llama planeación. Yo estoy hablando, ya estoy seco, hombre. No tienen ustedes hablando mucho. Entonces me dicen, ¿cuál es el objetivo de la formulación y evaluación de proyectos? Es verificar, y aquí ya la van, el objetivo de la formulación y evaluación de proyectos, oiga bien, es verificar que los efectos e implicaciones económicas, técnicas, financieras, institucionales, políticas y organizativas de asignar recursos hacia el logro de un objetivo genere una relación de costo-beneficio que se convierta en un gana-gana. Eso es, por eso Fórmula 1. En eso hace una formulación y evaluación de proyectos. Ahora, esa formulación y evaluación de proyectos tiene un ciclo. Yo no me voy a quedar, ¿sí?, toda la vida en un solo proyecto. Los proyectos son renovables. Así como nosotros hablamos de que en mercadeo hay una etapa de lanzamiento, de crecimiento y de declive, ¿sí? Los proyectos también pasan por eso. Entonces, y allí es donde yo tengo que ser inteligente. ¿Por qué? Porque mirar el ciclo de vida de ese proyecto, hasta dónde va, y ese proyecto, de qué o cómo me va a servir a mí para poder, ¿qué? A partir de él, poder generar un nuevo proyecto. Los que están viendo trabajo de grado, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen? Mire, revise antecedentes. Y en los antecedentes, ¿qué le están diciendo? Revise qué proyectos o qué trabajos similares se han presentado con anterioridad para que usted los tenga como referencia y a partir de allí pueda centrar su investigación. Lo mismo pasa con los proyectos. Yo tengo que entrar a revisar qué proyectos con anterioridad son similares al mío para tener que me sirvan de punto de partida. Dentro de esa evaluación de proyectos, ¿sí?, yo he de buscar justificar la inversión. Y cuando yo lo digo que lo peor que le puede pasar a uno es tener una sola solución a una necesidad, a un problema, pues estoy bien llevado del que sabemos. ¿Por qué? Porque primero, no me va a dar a mí la posibilidad de tener la opción de descartes, de poder descartar proyectos. Y segundo, puedo caer en el error de que sean escasos los recursos o que por el contrario sea muy costoso. Ahora, proyectos dentro de esa relación costo-beneficio que yo debo mirar, que yo debo tener en cuenta. En proyectos, tengo que tener en cuenta que yo parto de una realidad hoy para poder llegar a ¿dónde? A un futuro. El proyecto es ese vehículo por el cual yo estoy aquí hoy, quiero llegar a un mañana. Y en esa relación está el proyecto. Con una rentabilidad costo-beneficio. Beneficio expresado en términos de utilidad, impacto personal, cobertura, impacto social, impacto ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Costos de tiempo, dinero, esfuerzo humano, maquinaria, tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, si yo le digo la intención de una empresa de hacer publicidad, pueda que sea no incrementar las ventas. ¿Qué puede llegar a ser? Crear nombre, reconnotación de marca,
penetrar un mercado, y no es utilidad, son los objetivos. Entonces, esa relación costo-beneficio yo la debo tener clara. ¿Por qué? Porque esta relación costo-beneficio es la que me va a llevar a mí ¿a qué? A vender un proyecto. ¿Ya tienen hambre o qué? Sí, profe. Y calor, no solo hambre, calor. Por dos. ¿Qué? Oiga, Brutal, estoy ardida. Profe, acá en la costa está haciendo demasiado calor. ¿A dónde? Tumaco. En Tumaco, pero usted ahorita puede salir y se va para la playa, va para el morro. Pues que vaya a la playa, amigo. Se metió alguien dando clase. ¿Qué buscamos? Mire, está la formulación y evaluación, donde se definen unos objetivos, y esa definición de esos objetivos, pues tiene 4 análisis o 4 estudios. Uno que es el análisis de mercado, otro que es el análisis técnico operativo, viene el análisis Profe, espérate un económico. momentico, creo que hay un intruso en clase. Sí, hace rato está saboteando. Y no lo he podido. Yo aquí, créame que ya la universidad estableció una herramienta en la cual puede hacer seguimiento a las IP, a las direcciones IP, y eso le puede dar sanción y está estipulado dentro del reglamento estudiantil. Entonces, yo invito a Profe, pero puede tener un proxy, una VPN. Yo le invito a esa persona que, por favor, revise bien su postura. ¿Listo? ¿No puedes poner la diapositiva anterior, por favor? Bueno, entonces estamos aquí. Entonces, mire, eso análisis. En el análisis de mercado, ¿qué va? En ese análisis de mercado, pues va el estudio de qué oportunidad tiene el producto en el mercado, porque acuerde que el proyecto puede generar una solución, y una solución puede ser un nuevo producto, un servicio, un bienestar social. Entonces, ¿cuál es la competencia? Cuando hablamos de la competencia, es que otras maneras hay de poder solucionar ese mismo problema con otros productos, cuánto puede ser el precio en el mercado, cuánto es el precio de oportunidad. Entonces, ese es el análisis que se hace desde el punto de vista de mercadeo. El análisis técnico operativo, ahora, cada uno de estos análisis nosotros lo vamos a tocar en clase. El análisis técnico operativo, entonces en ese análisis técnico operativo se habla acerca de los procesos, cuáles son los recursos que necesito en cuanto a mano de obra, a materia prima, a insumos, secuencialidad. Esto viene aquí, en ese análisis técnico operativo. Ahora, ese análisis de mercadeo y ese análisis técnico operativo se convierten en la plataforma de lanzamiento de ese análisis económico financiero. Y ese análisis económico financiero no es más que otro que comenzar a cuantificar los recursos económicos que se requieren para poder desarrollar ese proyecto. Entonces aquí hablamos de balance general, estado de resultados, y los comenzamos a proyectar pues, de acuerdo a estas necesidades o a estos requerimientos que yo he podido detectar aquí en estos 2 análisis anteriores, para después llegar a un análisis socioeconómico, y ese análisis socioeconómico tiene que ver más que todo con el análisis de la población beneficiada de ese proyecto. Entonces, cómo viven, cómo compran, cuál es el mapa político de esa población beneficiada, si realmente, si yo digo que el proyecto es que voy a lanzar un nuevo producto, ¿será que sí tienen el dinero suficiente con el precio que yo he estimado que va a costar ese producto? ¿Sí van a tener el recurso suficiente para comprarlo? Y todo eso me debe llevar ¿a dónde? Pues me debe llevar a un resumen y unas conclusiones. Y ese resumen y conclusiones me puede llevar a mí a tomar una decisión sobre el proyecto, o sencillamente me puede dar a mí una retroalimentación que me conlleve ¿a qué? A redefinir después de estos análisis unos objetivos. Por eso hablamos de que los objetivos deben de ser flexibles, y que la flexibilidad debe ser en que esos objetivos puedan en un momento dado ser variables en la etapa de formulación y evaluación, donde yo puedo decir, miren, yo aquí tenía unos objetivos, pero al realizar estos análisis, yo veo que este objetivo no se cumple, o este objetivo se puede transformar y puede llegar a esto. ¿Estamos?
Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces, Profe, cuéntame. pero ahí los más importantes sería más que todo el económico y el de mercado. Primero No. para hacer ya después algo como más. Todos son importantes y usted aquí se va a dar cuenta de que todos son importantes. Todos son importantes. Sí. Okay. Ahora, ¿dónde llegamos? Llegamos aquí, mire, a esas fases del proyecto. Y esas fases del proyecto arrancan con el conocimiento de la realidad que yo pueda tener. Y ese conocimiento, ¿sí? Por ello decía de mirar las cosas como se deben mirar, me va a poder a mí llevar a poder identificar una necesidad. Identificando esa necesidad, pues me va a llevar a una generación de ideas, a una generación de alternativas de solución. ¿Con qué fin? Con el fin de poderlas evaluar. Y esa evaluación es lo que se conoce como unas 3 subfases llamadas la fase de preinversión, la fase de prefactibilidad y los estudios de factibilidad. Eso es donde está. Esas fases de preinversión, prefactibilidad y estudios de factibilidad son los que me deben llevar a mí ¿a qué? A poder evaluar estas ideas que yo he formulado. Una vez escogida esa idea, nace otra nueva fase, que es el de ejecutar el proyecto, ponerlo en marcha. Y esa puesta en marcha requiere de una gerencia del proyecto, un doliente, que sea capaz de ponerlo a rodar, para darle fin a una última fase, que es la fase de evaluación, donde puesto una vez en marcha, yo tengo que a través de los indicadores, ¿sí?, evaluar los resultados obtenidos dentro de ese proyecto y evaluar el impacto que esos proyectos han tenido dentro de una comunidad. ¿Con qué fin? Con el fin de conocer si esa necesidad inicial se modificó, se entró a satisfacer, o por el contrario, este proyecto le está dando o sirve de punto de partida para que se cree una nueva necesidad y arrancamos nuevamente toda esta etapa. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear un negocio y dentro de mi negocio yo digo, yo voy a vender equipos de cómputo y arranqué vendiendo equipos de cómputo y me ha ido bien. Resulta que con el tiempo esa necesidad se transformó. Ya las personas a las cuales les vendí el equipo de cómputo me están empezando a pedir que si también yo hago mantenimiento de esos computadores. Entonces yo digo, bueno, entonces nace un nuevo proyecto, mantenimiento a esos equipos. Entonces ya no solamente voy a vender, sino que voy a prestar un servicio hay que hacerle mantenimiento. Y comienza, y pueda que ya después no sea solamente hacer un mantenimiento, sino que nazca un nuevo negocio. ¿Un nuevo negocio qué? Poder vender software. Y comienza a generar toda una estructura, y es a lo que nosotros debemos estar atentos, a estas transformaciones de esas necesidades. Recuerden que estamos en un mundo dinámico y ese mundo dinámico hace que las necesidades sigan allí, pero se estén transformando. Y lo que cambia no es la necesidad, sino la manera de cómo quiero yo entrar a satisfacer esa necesidad. ¿Preguntas? Profe, tiene una pregunta en el chat. Sí. ¿Cuál de todas? Dice, profe, ¿adolencia del proyecto se refiere que a alguien que lo apoye económicamente? ¿Esa? Sí. No, el doliente de un proyecto es una persona que se haga responsable de sacar ese proyecto adelante y no necesariamente tiene que ir desde el punto de vista económico, sino que se da la tarea de gestionar los recursos para sacar el proyecto adelante. ¿Sí quedó claro? ¿Sí respondí a tu pregunta o no? ¿Sí era eso? Profe, ¿soy yo o no se escucha nada?